Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido, Marcos Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Hoy volvemos a una sección clásica, se podría decir, de nuestro programa, como es Relatos Salvajes, en el cual, ya sabéis, pues contamos siempre un hecho o un acto protagonizado por un protagonista dentro del mundo del fútbol, ¿no? Ya sabéis que no siempre tiene que ser un futbolista, puede ser entrenador, puede ser un presidente, puede ser algún hincha en concreto, como pudimos ver, por ejemplo, en el vuelo de Cantona, que ya desde ya recomendamos volver a escucharlo. Pero hoy se trata de un futbolista que se convirtió en todo un mito para los aficionados de su club. Que yo ya te he dicho que vaya semanita entre la derrota del Atleti en la Supercopa del 96 y esto pinta cada vez más a la galerna, más que Café Karlovich. Habrá que hacer algo para solucionarlo, pero que es verdad que si alguien merece, decíamos lo mismo de Cantona, pero es que aquí se cumple lo mismo. Si alguien se merece estar en Relatos Salvajes, no es nada más y nada menos que Marcos. Bueno, pues nada más y nada menos que uno de tus jugadores más queridos, Juanito, del que decía Jorge Valdano que todo lo malo que había hecho en su carrera se podía comprimir en 30 segundos. Nosotros en Relatos Salvajes discrepamos un poco, porque consideramos que al menos un minuto haría falta. Así que Sí. por eso hemos titulado el capítulo El Minuto Salvaje de Juanito. De hecho, para los que no somos del Madrid, deja, por ejemplo, a Vinicius como un personaje simpático, ¿no? Comparado con Juanito, se podría decir. Lo veremos al final, que los que nos escuchan y nos ven lo juzguen. Porque en este capítulo vamos a contar los episodios más polémicos que protagonizó Juanito durante su carrera, que fue a veces traicionado por su fuerte carácter y que al final pues le acabó costando caro. Nos detendremos de manera especial en los dos que probablemente dieron más que hablar, uno de los cuales supuso el final de su carrera en la élite. Pero yo creo que antes hay que adentrarse en el personaje. Hay que explicar un poco quién fue Juanito. Juanito, Juan Gómez, era natural de Fuengirola y fue uno de los mejores jugadores de España en la segunda mitad de los 70 a primera mitad de los 80. Pasó por la cantera del Atlético de Madrid e incluso llegó a debutar con el primer equipo en un amistoso contra el Benfica. Aunque en ese partido tuvo mala suerte, se rompió la tibia y el peroné con el portero rival en los últimos minutos y ya no volvió a jugar con el equipo y acabó saliendo de él. Tony, eso tú lo conocías, ¿no? Que Sí, era sí, sí, también sí. parte de la cantera del Atleti. Sí, otro más, ¿no? Que se suma a los Raúl, a los... Hay tantos, ¿no? Que Bueno, yo creo que luego al contrario pasa más, ¿eh? nos hemos puesto ahora, ¿no? Para equilibrar un poco, pero sí, 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 sí. De hecho, bueno, fue muy sonada, ¿no? Una rajada que tuvo contra el Atlético de Madrid tremenda, echando en cara ahí sus penurias en ese momento, su enfado, tenía muchísima rabia hacia el Atlético, tenía mucho dolor por según él, el trato recibido. Obviamente nosotros no estamos ahí, no podemos, yo por lo menos no puedo juzgar el sentimiento que tendría, pero sí es verdad que se le veía profundamente herido con el club por aquel entonces. ¿Dijo lo del lado bueno de la historia también, como Courtois? Eso ya no lo recuerdo, creo que podría haberlo dicho perfectamente, ¿no? O sea, ya te digo que Juanito con su actitud compara el Atlético, hace que muchos de esos jugadores que a día de hoy pueden ser considerados enemigos, caigan hasta bien y todo. Habría que escuchar la versión de Juanito, desgraciadamente ya no podemos. A Juanito no le, Pero canga- no le tirasteis mecheros, ¿no? Como a Courtois, digo. no parece. No hay por lo menos constancia de ello. Pero sí que la salida del Atlético fue traumática, porque después de la lesión tuvo que abandonar el equipo y se fue al Burgos, un equipo de segunda división. El Burgos fue un trampolín absoluto para él. Subió a primera, hizo una grandísima temporada en su debut en primera división y con todavía 22 años, en 1977, fichó por el Madrid. Y ahí fue, y cosa bastante complicada eso, titular desde el primer año. Y se convirtió rápidamente en uno de los mejores, o de los aficionados, perdón, de los jugadores favoritos de la afición. Hizo una gran carrera,
10 años de carrera en el Real Madrid y acabó, pues, como ya veremos. Vamos a ver, como te comentaba Tony, por orden cronológico, algunos de los episodios más curiosos e incluso algunos más negros de la carrera de Juanito. El primer episodio que nos viene a la cabeza, probablemente un episodio que muchos de los que nos puedan llegar a ver y escuchar conozcan, sucedió el 30 de noviembre de 1977, muy poco después de firmar por el Real Madrid. Y ocurrió con la selección española. Fue en un partido contra Yugoslavia en el que España se jugaba la presencia en el Mundial 78. Hay que tener en cuenta la presión que tenía en ese momento la selección española, que había faltado a los 2 mundiales anteriores. Y claro, el partido contra Yugoslavia no se presentaba fácil. Es verdad que valía incluso perder por un gol para clasificarse, pero jugar en el pequeño Maracaná de Belgrado no lo hacía para nada sencillo. Tanto miedo había que Kubala, que era el seleccionador español, no se fiaba ni de la comida ni de la bebida que le pudieran llegar a servir en la ciudad, en Belgrado, e hizo que el médico supervisara todo. Hoy, incluso, en un caso como este, igual no hay un caso tan extremo, pero en un caso en el que puedes llegar a sospechar del equipo rival o de la ciudad rival, directamente creo que los equipos se llevan su comida, su bebida Sí, 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 sí. y no necesitan Llevan que su el médico cocinero. De supervise. hecho, hay clubes que llevan su propio cocinero, de hecho, su equipo de cocina. Sí, incluso independientemente de que no suceda nada, se lo pueden Exacto. llegar Sí, sí, a sí. llevar. Pues aquí, mira que estamos dando un prolegómeno de lo duro que podía ser. Pues bueno, la realidad superó la ficción, porque tan duro fue el partido que hoy se recuerda como el infierno de Belgrado. Y algunos de los protagonistas de la selección dicen que nunca jamás han vivido nada igual en todas sus carreras. Y es que el ambiente se caldeó mucho, mucho, incluso desde el gobierno, porque el día anterior era la fiesta nacional de Yugoslavia y el presidente Tito declaró también el día del partido como festivo en Yugoslavia, para que nadie se lo perdiera, ni en la televisión ni en el estadio. Así que el pequeño Maracaná se llenó, 100.000 espectadores, como hemos comentado, y se Se hizo formó un grande. ambiente, sí, pero grande, grande. Y además es que había un ambiente tan caliente que el equipo español ni siquiera pudo hacer el calentamiento en el campo, por la cantidad de objetos que caían desde la grada. Tuvieron que calentar en el vestuario. Es que eso ahora es totalmente inimaginable. Y si vemos el inicio del partido, el partido está en YouTube completo, sucede algo que yo nunca he visto. Saca de centro España, hay que tener en cuenta que entonces había 2 jugadores, se necesitaban 2 para sacar de centro, no ahora, ahora directamente puede haber uno, pero entonces había que meter el balón en el cambio contrario y luego pues lo pasaban hacia atrás. Pues en ese saque de centro, ya el 9 de Yugoslavia, que se llamaba Miograd Kustudic, hizo una entrada criminal a Juanito que de no saltar hubiera caído gravemente lesionado. Ahí ya Juanito empezó a calentarse, se encaró con los rivales, se tiró al suelo diciendo que le habían pegado y durante el transcurso del choque todo fue subiendo de tensión. Hubo entradas terroríficas. En el minuto 14, el lateral yugoslavo suelta un plantillazo a la altura de la rodilla a Pirri que hace que se retire lesionado. Y también curioso, Pirri se va por su propio pie, totalmente cojo, ahí no hay ni camilla ni nada que se le parezca. Y Pirri se tira al suelo, pero oye, yo no he visto a un futbolista salir tan cojo como sale él. Prácticamente sale a la pata coja. Y Juanito se queda calentando. Contagiado por el ambiente, contagiado por la dureza de los rivales. Ya se le ve soltando alguna patada, encarándose con algunos jugadores yugoslavos. Y claro, es que no era un ambiente que ayudara para nada mantener un carácter como el suyo calmado. Llega al minuto 71 y con él el gol de un Atlético, mira, el delantero Rubén Cano, hispano-argentino, que da la clasificación a España. Y que vamos a escuchar. Asensi. Juanito. Demasiado largo, aunque va a llegar Cardeñosa, efectivamente consigue llegar. Rubén Cano. ¡Y gol de España! ¡Gol
Gol de España importantísimo, pero un churro, dicho por el propio goleador. Porque es un remate de Espinilla entrando al segundo palo al centro de Cardeñosa, del jugador del Betis, pero un gol importantísimo que probablemente es uno de los goles más importantes de la selección española en la historia hasta la llegada de nuestra época ganadora a partir Dorada. del 2008, la época dorada. 5 minutos después, Kubala ya igual se olía que Juanito estaba demasiado calentito y decidió sustituirlo por Dani, por el jugador del Athletic de Bilbao, que también era delantero. Fue un cambio hombre por hombre. Un cambio valiente, porque lo lógico, cuando encima te vale perder solo por uno, era defender el resultado. Y aquí llega la primera de los gestos de Juanito, la primera escena que vamos a comentar hoy. Esto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este gesto de Juanito, que ha recibido un botellazo en plena cabeza. Increíble. No nos gustaba, decíamos, el gesto de Juanito, pero el botellazo que ha recibido en la cabeza del jugador español es indigno de una afición deportiva. Y por eso estamos aquí, entre otras cosas. Vaya botellazo que le da. Madre mía. Juanito se va camino del túnel, Sí, sí. no puede resistir las ganas de revancha y comienza a provocar a la grada, mostrando el pulgar en repetidas ocasiones, no se ve la cámara, para el que lo esté viendo en YouTube. Y Ángel Moore, el histórico masajista de la selección, se acerca a él, le baja el brazo y le da una sudadera. Ya Juanito se calma, la coge, deja de hacer el gesto y ya se dirige con la sudadera en mano al banquillo, corriendo incluso por la pista de atletismo. Se le ve ya, bueno, trotando y ya tranquilo. Pero es entonces cuando de repente se ve una botella impactando en su sien, en su cabeza, y rompiéndose. Juanito cae y por un lado es por el golpe, pero por otro lado también entiendo que por el shock. De repente te cae algo de la grada, te pega en la cabeza y bueno, hay que imaginar lo que pudo sentir en ese momento. Se ve el banquillo español levantándose, dirigiéndose a la grada, recriminando y suenan abucheos, muchos abucheos. El público no estaba precisamente arrepentido o impresionado por lo que había pasado. Y vaya puntería, Tony, también, porque la grada está a unos 10 metros del banquillo. Y Sí, encima no le dan frontalmente, sino lateralmente, por lo que el lanzador estaba todavía a más distancia. Sí, sí, sí. Yo pensaba en los pobres médicos alrededor de Juanito, el médico de la selección, de que perfectamente le podían haber dado a él. Bueno, le podía haber dado a él, pero también le podía haber dado a José María García, el Oh. periodista, el famoso periodista, que estaba a escasos metros de Juanito, haciendo el inalámbrico de ese partido con un impermeable de color naranja, pues perfectamente podía ser García el que hubiera recibido el botellazo. Oye, Lo del abrigo eso naranja es por lo de Butanito. parece que se le empezó a llamar así por eso, Ah, mira. efectivamente. Y eso, Tony, primera línea de actualidad, pero vamos, literal. Totalmente. Pues trasladan a Juanito en camilla, camilla en mano, había que llegar a línea de fondo, que era donde estaban los vestuarios. Por suerte se consiguió alcanzar la línea de fondo, siguieron cayendo objetos, pero ya ninguno más consiguió impactar. No llegó a más, no pasó a mayores, no le dejó más secuelas que los cortes. Imagínate que lo hubiera pegado de frente o que él se hubiera girado en ese momento y lo hubiera dado en el ojo, pero Exacto. bueno, por suerte no. Unos meses después, Juanito protagoniza otro incidente. En este caso, bueno, el primer incidente podemos decir que se pasó, no tuvo que haber hecho el gesto, como bien dice el comentarista, pero, hombre, todavía es más reprobable Exacto. el O sea, gesto no del se que tira la justifica. botella, la verdad. Exacto. Pero unos meses después ya sí es el principal culpable de un incidente que protagonizó con un árbitro, el alemán o germano oriental Prokop, al que intentó agredir en el túnel de vestuarios tras un Grasshopper Real Madrid de Copa Europa. Esto le costó 2 años de suspensión en competiciones europeas, que finalmente se redujo a 14 meses. Pero sanción durísima de la UEFA para Juanito. Y no quedó ahí, no solo se enfrentó a árbitros, sino que en la Copa Europa de 1985 se enfrentó con un antiguo compañero, Uli Stilicke, que se había marchado ese verano al Neuchâtel suizo. Stilicke era
totalmente opuesto a Juanito en cuanto a carácter, pero también tenía un carácter muy fuerte y inevitablemente chocaron. Y este pique no viene de ese partido, sino que venía de atrás. Porque cuando aún eran compañeros, en el año 83, tras la final de la Recopa, Stílica había acusado a Juanito de ser excesivamente individualista. Juanito recibió el feedback de manera constructiva, lo agradeció a Stílica y le contestó nada menos que: eres un vigilante y un alemán de mierda, que has venido a España a llevarte la pasta. Lo de vigilante Lo de no lo he vigilante me ha entendido encantado. muy bien. Bueno, lo otro, pero lo de vigilante no lo he entendido muy bien yo. Espía se referiría, algo así, no sé. Pues estuvieron un año entero sin hablarse, Vale. luego ya se reconciliaron, pero un año entero sin hablarse con un compañero de equipo por ese calentón. Es verdad que también Stilique igual criticara a Juanito después de perder una final conociéndolo, pero ojo con Juanito. Luego hay anécdotas en su biografía, como una vez que se fue de Capea y puso el vídeo en el autobús del equipo con los directivos dentro y claro, le cayó una sanción, estaba prohibido torear y le cayó una sanción. Y también se fue de fiesta en Milán tras una derrota europea al más puro estilo Eurtel Tompkins, cuando, bueno, Eurtel salió del Madrid de baloncesto, cuña de baloncesto por aquello. Y ya llega el segundo episodio en el que nos vamos a centrar, que es probablemente por el cual Juanito es más conocido, incluso más que por cualquiera de las jugadas brillantes que pudo hacer. Fue en 1987, 10 años más tarde que el botellazo que hemos relatado al comienzo, y este ya sí que tuvo consecuencias graves para él, no físicas, pero sí para su carrera. Era un 8 de abril, el Madrid de la Quinta del Buitre intentaba saltar al Olímpico de Múnich para llegar a la final de la Copa Europa y Juanito, que no había jugado mucho ese año, formaba en el once inicial. El partido empezó fatal para el Madrid, el Bayern salió totalmente desatado y en el minuto 37 ya iba ganando por 3-0. Solo 2 minutos después, a Juanito se le fue la cabeza. Con Juanito. Juanito hasta a punto de perder ante Fluker y ha habido ahora una dura entrada de Mataus a Chendo y se ha formado esta trifulca con el picotón de Juanito cuando estaba en el suelo. El árbitro va hacia Juanito y le enseña la tarjeta roja. La ha pisado estando en el suelo. La entrada había sido bastante dura y ahí está Lothar Matthaus, que ha retirado el terreno de juego para ser asistido. También hay un jugador del Madrid, el que ha sufrido la entrada. Ahí vemos de nuevo la jugada, la dura entrada, Chendo, ahí. Efectivamente se produjo una durísima entrada de Lothar Matthaus. Juanito, que se retira expulsado en el minuto 39 del primer tiempo. El gran José Ángel de la Casa ya lo tituló, ¿no? Bien, ¿no? El pisotón de Juanito. No, él lo ha descrito muy bien. No, no se puede describir mejor que lo hizo José Ángel de la Casa. A ver, primero hay un recado por detrás de Flugler, del defensa alemán, a Juanito. La suelta, pero ya le deja el recado. Tras ello hay una falta criminal de Matthaus a Chendo. Yo diría que es merecedora de roja directa. Es verdad que luego Matthaus levanta la mano en el suelo, yo creo que para disculparse con el árbitro porque ve que lo echan. Y Chendo se levanta, lleno de rabia, y se va por Matthaus. Y lo empuja y Matthaus cae al suelo. Y ahí llega Juanito, que ya venía calentito de antes, y pisa a Matthaus, primero en la espalda, y luego cuando se gira Matthaus para dolerse, lo pisa en la cara. Mientras además intuimos que lo insulta, porque agacha la cabeza y parece que lo insulta. Y a todo esto, el árbitro es el que, entre un pisotón y otro, intenta separar a Juanito con la tarjeta amarilla, que es para Matthaus, entiendo, en la mano, intenta separar a Juanito de Matthaus. O sea, es que si encima es el árbitro el que te tiene que separar. Y claro, Juanito naturalmente pues es expulsado. Y se va por el árbitro, menos mal que no lo coge. Sus compañeros lo agarraron porque en ese momento estaba totalmente descontrolado. Y lo que se ve en la repetición, aunque no estamos hablando de este lance, pero lo que se ve en la repetición es que no solo Juanito pisa a Matthaus, sino que alguien tan tranquilo como Manolo Sanchís también lo pisa, no con la violencia de Juanito,
Pero él pasaba por allí Aquí y es Jarana, de pues paso, yo me apunto. dale un pisotoncito también para dejar el recado. Bueno, Y bueno, el partido acabó 4-1, Butragueño recortó distancias, pero Mataus precisamente volvió a marcar y el Madrid quedó fuera de la Copa Europa. A la finalización del partido, Juanito se arrepintió. Yo por lo menos en mi carrera deportiva he sido una persona que he tenido dos yo, ¿no? Y hoy ha podido el yo malo, el yo irracional ha podido al yo racional y he cometido una torpeza que, vamos, que estoy total y absolutamente arrepentido. Lo siento al jugador que le he hecho eso y no puedo decir otra cosa. Sé que he metido la pata, he cometido esa torpeza, pero aquí el único perjudicado al fin y al cabo siempre es uno. Y bueno, uno, el equipo, pero bueno, yo lo único que puedo decir es que me maldigo ese comportamiento tan irracional que lo había domado, lo había tratado de educar durante unos años, pero hoy ha salido otra vez y lo siento a todos. el yo me maldigo, eso pasó la historia. Sí, bueno, es una disculpa sincera, ¿no? Sí. Pero bueno, no, realmente no Pero no le había piso la cabeza. escapatoria. Le piso No la había cabeza al otro, escapatoria. ¿sabes? Así que la UEFA lo sancionó durante 5 años sin jugar competiciones europeas. El Madrid ni siquiera recurrió a la sanción. Y no es que estuviera decidido a renovarlo porque ya el rendimiento de Juanito había bajado mucho, pero ya fue pues el espaldarazo definitivo a la decisión de no renovar el contrato. Tras 10 años, Juanito se fue del club, tuvo una gran carrera en el Madrid, no fue nunca un goleador, pero sí que fue un gran delantero. 5 ligas, 3 Copas del Rey y 2 Copas de la UEFA en su palmarés, un gran palmarés para un futbolista. De ahí se fue al Málaga, equipo de su tierra, equipo de segunda, y dio un buen rendimiento. Contribuyó al ascenso, como con el Burgos en su inicio, incluso a la permanencia el siguiente año, y dejó ya no solo detalles malos como los que acabamos de ver, sino dejó detalles de genio, como a lo largo de su carrera. Uno de ellos fue un golazo que le marcó de vaselina al Madrid en la Rosaleda. Y será Juanito el que seguirá animando al Cotarro y poniendo las gradas de pie con este maravilloso tanto. El gol que significaba el 2-1. Realmente precioso. ¿Se dice animando al Cotarro o el Cotarro? Animando el Cotarro, no sé, animando el Cotarro, ¿no? Hombre, la narración tiene ya su tiempo, ¿eh? Dice Al Cotarro. Al Cotarro. Como si fuese Cotarro fuese alguien, ¿no? Animado al Cotarro. Como a la gente, ¿no? Como a la peña. No sé, oye, pues habrá que verlo, ¿eh? Porque yo siempre he dicho el Cotarro, igual. Animando el Cotarro, yo también se me he dicho él. Pues ya después de esta temporada, Juanito se retiró de una manera bastante original para ser futbolista. Se cortó la coleta como si fuera un torero. Bueno, se cortó la coleta, no, se la cortó Curro Romero, que era su ídolo. Y ahí acabó su carrera deportiva y poco después, por desgracia, también su vida, porque en 1992, con solo 37 años, en un accidente de coche mientras volvía de ver un partido del Madrid contra el Torino de la UEFA, camino de Mérida, de donde era el entrenador, pues tuvo un accidente y perdió la vida. Si Curro Romero fue su ídolo, él lo fue para una parte de la afición del Madrid y aún hoy pues se le recuerdan cada minuto 7 con ese Illa, Juanito Maravilla, que todos conocemos. Genio y figura, Juanito. Totalmente. Y no sé si has tenido tú la oportunidad, Marcos, de estar en Fuengirola alguna vez. No, muy cerquita pues muy cerquita del Paseo Marítimo hay una placita y en la cual hay un busto en homenaje a Juanito. Yo tuve ocasión de hace unos cuantos veranos de estar por allí y pude verlo. La verdad que incluso en mi caso, que no soy ni aficionado del Real Madrid, en mi caso que encima Juanito ya sabes lo que puede significar, ¿no? Para los atléticos, pero se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando ves algo así. Y obviamente, Valdano decía que 30 segundos, a nosotros se nos ha ido 25 minutos, o sea que bueno, yo creo que daba para algo más. No sé en qué momento dijo Valdano esas declaraciones de
que en 30 segundos se podía resumir todo, yo creo que un poquito más, ¿no? Un minuto por lo menos, ¿no? Un minuto da. Pues sí, Marcos, muchas gracias una vez más por el trabajazo. Un placer, Tony. Y gracias a vosotros por estar ahí un día más. Recordad que podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras redes, en X, en @cafecarlovich, en nuestro canal de YouTube, suscribiéndoos o siguiendo el contenido, marcando like. También, por supuesto, en nuestras plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcasts, Spotify. Y recordad que esta noche juega el Trinche.